Cada año se consumen más de 150 millones de botellas de Jack Daniel's en todo el mundo. Está presente en bares, conciertos, aeropuertos y celebraciones en prácticamente todos los países. Para millones de personas no es solo un whisky, es un símbolo. Un nombre que se reconoce al instante incluso antes de probarlo. Pero detrás de esa botella cuadrada y su etiqueta negra hay una historia industrial que casi nadie conoce. Porque una cosa es beberlo. Y otra muy distinta es entender cómo se produce realmente a gran escala. Cómo se logra que millones de botellas sepan exactamente igual, año tras año, sin importar en qué parte del mundo se habrán. ¿Qué procesos se repiten con una precisión casi obsesiva? ¿Y por qué, a pesar de fabricarse de forma masiva, sigue siendo considerado uno de los whiskies más respetados del planeta? Para responder a eso, hoy viajamos directamente a Tennessee, Estados Unidos, al corazón de la destilería más famosa del mundo. Un lugar donde cada día toneladas de grano, miles de litros de agua y años de paciencia se transforman en uno de los whiskies más icónicos de la historia. Y todo empieza mucho antes de que exista una sola gota de alcohol. Desde muy temprano, enormes camiones comienzan a llegar a la destilería cargados con toneladas de grano, maíz, centeno y cebada malteada. A simple vista parecen ingredientes comunes, pero aquí cada uno tiene un papel exacto y no hay margen para el error. Nada entra al proceso sin ser revisado. Cada lote se analiza con extremo cuidado. Se mide el tamaño del grano, su nivel de humedad y su estado general. Si algo no cumple con el estándar exacto que exige la marca, se rechaza sin discusión. No importa la cantidad ni el proveedor. El perfil del whisky empieza aquí, y cualquier error en esta etapa se pagaría más adelante. El maíz es el protagonista absoluto. Representa más del 80% de la receta y es el responsable directo del dulzor característico del Tennessee Whiskey. Sin ese maíz específico, Jack Daniel's simplemente no sabría igual. El centeno entra para aportar ese toque especiado y seco que equilibra el sabor, mientras que la cebada malteada cumple una función silenciosa pero esencial, activar el proceso que permitirá convertir el grano en alcohol. Una vez aprobados, los granos avanzan hacia los molinos industriales. Gigantescos rodillos de acero los trituran sin descanso hasta transformarlos en una harina gruesa, uniforme y aromática. El sonido es constante, casi hipnótico. En este punto todavía no existe whisky, pero su base ya está definida. Y lo que ocurre a continuación es donde el proceso empieza a tomar forma real. La molienda se dirige a enormes tanques de acero inoxidable. Allí comienza uno de los pasos más críticos de toda la destilería, la cocción del grano. A la mezcla se le añade agua pura de manantial, extraída directamente de la famosa cueva que abastece a la destilería desde hace generaciones. Este detalle no es menor. Es un agua naturalmente libre de hierro. Un mineral que podría alterar el sabor del whisky de forma irreversible. Aquí no se filtra después. Se evita desde el origen. La mezcla se calienta lentamente. El maíz se ablanda, se rompe y libera sus azúcares naturales. Poco a poco se forma una masa espesa y dulce. Cuando alcanza el punto exacto, entra el centeno, que no solo aporta sabor, sino que influye en la textura final. Y finalmente llega la cebada malteada. En cuanto la cebada entra en contacto con el calor, ocurre algo crucial. Sus enzimas comienzan a transformar los almidones del grano en azúcares fermentables. Dicho de forma simple, la mezcla ahora puede convertirse en alcohol. Sin este paso, nada de lo que sigue sería posible. El resultado es una preparación espesa, tibia y extremadamente aromática conocida como mash. Aquí está el corazón del whisky Jack Daniel's. Pero todavía no es alcohol. Eso está a punto de cambiar. El mash se bombea directamente a enormes cubas de fermentación hechas de madera de pino blanco. En un mundo dominado por acero inoxidable, este detalle marca una diferencia enorme. Fermentar en madera es más complejo, más lento y más difícil de controlar, pero también aporta carácter. La madera permite que la mezcla respire, regula de forma natural la temperatura y genera pequeñas variaciones que, bien controladas, enriquecen el resultado final. Es un método tradicional que la destilería se ha negado a abandonar, incluso cuando sería más barato hacerlo de otra forma. Cuando las cubas se llenan, entra en escena el ingrediente más protegido de toda la destilería, la levadura original. No es una cualquiera. Es un microorganismo vivo que se ha utilizado durante más de 150 años y que se conserva con extremo cuidado. Se almacena, se replica y se protege como un secreto industrial.
Esta levadura es la responsable directa de que cada botella de Jack Daniel's huela y sepa igual generación tras generación. En cuanto entra en contacto con el mash, la transformación comienza. La mezcla empieza a burbujear, a calentarse y a moverse por sí sola. Es una señal clara de que la fermentación está funcionando. Durante varios días, la levadura se alimenta del azúcar y lo transforma en alcohol. Al final del proceso, la mezcla ya no es espesa. Ahora es un líquido turbio, joven y alcohólico conocido como Distiller's Beer. Tiene entre 8 y 10% de alcohol, una graduación similar a la de una cerveza fuerte. Pero su sabor es áspero, crudo y nada refinado. Todavía está muy lejos de ser whisky. Y aquí es donde comienza la parte verdaderamente industrial del proceso. El momento en el que se separa lo valioso del resto y el alcohol da su primer gran salto de calidad. Miles de litros de Distiller's Beer se bombean hacia enormes columnas de destilación hechas de cobre. Estructuras imponentes que se elevan varios metros y dominan por completo la sala. El cobre no está ahí por estética. Este metal reacciona químicamente con los compuestos más agresivos del alcohol, ayudando a eliminarlos y suavizando el resultado final. El líquido se calienta desde la base de la columna. A medida que la temperatura sube, el alcohol se evapora antes que el agua y los restos del grano. Los vapores ascienden por el interior, atravesando distintos niveles donde se van purificando paso a paso. En cada etapa se retienen compuestos no deseados. Solo lo mejor continúa avanzando. Cuando los vapores llegan a la parte superior, se enfrían rápidamente y vuelven a transformarse en líquido. Lo que sale es completamente transparente. Fuerte. Joven. Un destilado conocido como New Make Whisky o espíritu blanco. No tiene color. No tiene suavidad. Pero aquí ya existe algo fundamental, el alma del whisky. Y justo cuando parece que el proceso principal ha terminado, Jack Daniel's aplica el paso que lo separa del resto del mundo. Antes de que este alcohol pueda siquiera acercarse a una barrica, debe pasar por un proceso único, lento y decisivo. Un proceso que ocurre gota a gota, y que define su identidad para siempre. Pero eso es solo el comienzo de la parte más importante de toda esta historia. Y lo que sucede después es exactamente lo que convierte este whisky en una leyenda. El espíritu blanco ya existe. Es fuerte, transparente y joven. Podría embotellarse en este punto, como hacen muchas destilerías en el mundo. Pero aquí no. Porque para convertirse en auténtico Jack Daniel's, todavía debe pasar por el proceso que lo distingue de prácticamente cualquier otro whisky del planeta. Antes de tocar una sola barrica, el alcohol debe atravesar una filtración lenta, meticulosa y absolutamente decisiva. Un paso que no se hace por rapidez ni por eficiencia, sino por identidad. El New Make Whisky se dirige a enormes columnas de filtración repletas de carbón vegetal de arce azucarado. No es carbón comprado ni industrial. Se fabrica dentro de la propia destilería. Troncos de arce cuidadosamente seleccionados se apilan y se queman lentamente hasta convertirse en un carbón puro, negro y extremadamente poroso. Este carbón tiene una capacidad única. No solo filtra, interactúa con el alcohol, atrapa compuestos agresivos, suaviza aromas punzantes y elimina impurezas sin borrar el carácter del destilado. Es un equilibrio delicado. Si se filtra demasiado rápido, no funciona. Si se hace con el carbón equivocado, el resultado cambia por completo. El alcohol entra por la parte superior de la columna y desciende gota a gota a lo largo de casi 3 metros de carbón. No es una exageración. Gota a gota. El proceso completo puede tardar varios días. No hay atajos. No hay aceleradores. Solo tiempo. Mientras avanza lentamente, el whisky se transforma. Sigue siendo transparente, pero ahora es notablemente más suave, más redondo, más equilibrado. Este paso es tan importante que marca la diferencia real entre un bourbon común y un Tennessee whisky auténtico. Cuando el alcohol sale del filtro, ya no es solo un destilado joven. Ahora está listo para enfrentarse al paso más largo, más impredecible y más determinante de todo el proceso. El envejecimiento. Miles de litros de whisky filtrado se transfieren a barricas nuevas de roble americano. Cada una se fabrica exclusivamente para la destilería. No se reutilizan. No se reciclan. Cada barrica es nueva y se quema por dentro mediante un intenso proceso de carbonizado. Ese interior negro y agrietado no es decorativo. Es esencial. Es lo que permitirá que el whisky extraiga sabor, color y profundidad directamente de la madera. Sin este paso,
el whisky jamás desarrollaría su carácter final. Una vez llenas, las barricas se sellan y se trasladan a enormes almacenes de envejecimiento. Edificios gigantescos donde se apilan decenas de miles de barricas en varios niveles, formando verdaderos laberintos de madera. Y aquí entra en juego un factor imposible de replicar artificialmente: el clima de Tennessee. Durante el verano, el calor es intenso. El whisky se expande dentro de la barrica y penetra profundamente en la madera. En invierno, el frío hace que se contraiga y regrese al interior del barril. Este ciclo se repite año tras año. Cada expansión y cada contracción extraen nuevas capas de sabor. Notas de vainilla, caramelo tostado, roble, azúcar quemada y ese color ámbar profundo que todos reconocen. Nada de esto ocurre de la noche a la mañana. El tiempo aquí no se acelera. Se respeta. Durante años, las barricas permanecen en silencio, aparentemente inmóviles, mientras el whisky cambia lentamente. Pero no todas evolucionan igual. Incluso barricas llenadas el mismo día, con el mismo whisky, pueden desarrollar perfiles ligeramente distintos según su posición dentro del almacén. Por eso, después de años de espera, entra en escena la figura más importante de toda la destilería: el Master Distiller. Barrica por barrica, el whisky se prueba, se analiza y se evalúa. No hay un número exacto de años que garantice que está listo. Lo que manda es el sabor. Algunas barricas alcanzan su punto perfecto antes. Otras necesitan más tiempo. Las que encajan exactamente con el perfil clásico se seleccionan para formar parte de la mezcla final. El objetivo es que cada botella que se abra en cualquier parte del mundo sepa exactamente igual. Esa consistencia es uno de los mayores desafíos de una producción tan grande. Otras barricas, especialmente destacadas por su carácter, se reservan para ediciones especiales. Botellas que provienen de una sola barrica, únicas e irrepetibles, donde cada detalle del proceso se refleja en el sabor. Cuando el whisky alcanza su punto ideal, ya no es joven. Tiene color, aroma, profundidad y carácter. Ahora solo queda un último paso antes de llegar a las manos de millones de personas: el embotellado. Las mezclas finales se trasladan a la planta de embotellado, una línea donde todo funciona con una precisión casi quirúrgica. Antes de tocar una botella, el whisky pasa por un filtrado final diseñado para garantizar limpieza absoluta sin alterar el sabor. Las icónicas botellas cuadradas avanzan por la línea a gran velocidad. Sistemas automatizados las llenan con precisión milimétrica. Ni una gota de más. Ni una de menos. Después se colocan los tapones, se sellan herméticamente y reciben la legendaria etiqueta negra. Cada botella pasa por controles de peso, sensores ópticos y revisiones visuales. Si una sola no cumple con el estándar exacto de la marca, se retira de inmediato. No hay excepciones. Las botellas aprobadas se agrupan en cajas, se colocan sobre enormes palets y quedan listas para iniciar su viaje. Desde Tennessee, miles de botellas salen cada día rumbo a camiones, barcos y aviones. Cruzan océanos. Llegan a bares, supermercados, aeropuertos y hogares en prácticamente todos los países del mundo. Y así, lo que comenzó como grano, agua y tiempo, termina convertido en uno de los whiskies más reconocidos, vendidos y respetados de la historia. La próxima vez que veas una botella, ya no será solo un licor más en la estantería. Detrás hay años de decisiones, procesos lentos y una obsesión absoluta por el detalle. Ahora dime tú, ¿te imaginabas que este proceso fuera tan largo y preciso? ¿Y cuál es tu whisky favorito? Déjalo en los comentarios. Si te gustó este recorrido por la fábrica, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque en el próximo video volveremos a entrar en una industria que muy pocos conocen por dentro.